Hoy vamos a platicar de una novela que nos cuenta la historia de una joven que tiene la fantasía de trabajar en una vitrina de esas que hay en el barrio rojo de Amberes, en Bélgica. Espero que sepan a qué me refiero, porque ya saben, esto de cuidar las palabras para que no me censuren es muy complicado. Quédense conmigo y no olviden responder la trivia. Uno de ustedes las está ganando todas y me tiene impactada. ¿Empezamos? En algunas ciudades de países como Alemania, Austria, Holanda y Suiza, relacionarse a cambio de dinero es legal y está regulado. En Amberes, la ciudad con más habitantes de Bélgica y uno de los 3 puertos más importantes de Europa, el Barrio Rojo es considerado uno de los más seguros y se dice que tiene las vitrinas más limpias y cuidadas a nivel mundial. Maritza Buendía, escritora zacatecana, nos lleva a una de ellas con su novela Jugaré contigo. Les platico. Susana es una joven que tiene la fantasía de trabajar en una vitrina. Para cumplir esta fantasía viaja a Amberes, donde conoce a un guía de turistas que es mayor que ella y tiene cierto encanto. Así que le pide ayuda para decorar su vitrina y elegir su vestimenta cada noche de forma distinta. A cambio, le promete pasar los días con él en una relación sin compromiso. A partir de este momento, Susana interpreta diferentes roles explorando una sexualidad libre y abierta, siempre jugando a ser una muñeca distinta detrás de un cristal. Estas muñecas son parte de su infancia. Susana fue una niña destinada a descubrir su talento para seducir, atraer y satisfacer a los hombres, algo que se ha repetido en su familia por generaciones. Les presento a sus muñecas. La primera, Natasha, es una rubia de pestañas largas y mejillas rosas que huele a chocolate y a niña feliz. Estira los brazos al cielo y las piernas al aire mientras levanta la falda a la altura del ombligo. Es delicada y vanidosa. La segunda es Roxana. Ella es impulsiva. Algunas veces se empacha de refresco y chocolate. Luego se pone a dieta. Es la muñeca loca, la morena vestida de azul. La tercera se llama Isaura y es poeta. Sueña con los ojos abiertos. Un día, por casualidad, descubrió que las paredes de la habitación de su dueña, Susana, funcionaban como un pizarrón gigante en las que podía escribir. Pero más que escribir, a ella le gusta borrar. Finalmente, Alondra, escondida entre su caperuza negra y un vestido blanco, se pierde con facilidad entre los muebles y la plática de las demás. El silencio le regala una cualidad especial, la hace presente, y no es que sea tímida. Si de algo Susana está segura, es de eso. Miren, la agilidad con la que la autora nos distrae desde una perspectiva infantil, mostrándonos a una niña jugando con 4 muñecas, para colocarnos casi de inmediato en situaciones de angustia, pérdida, desamor y locura, es fantástica. Jugaré contigo es un libro que juega con sus lectores, nos atrapa y después nos violenta, llevándonos a transitar entre sueños e ilusiones mediante metáforas bellísimas y finalmente a cuestionarnos qué tan lejos está la relación entre sexo y erotismo y qué tan cerca de ellos el verdadero amor. Esta es una historia contada en tercera persona, quizá con la intención de alejarnos de las emociones de la protagonista para obligarnos a conectar con las nuestras. Maritza nos cautiva entre líneas que repasamos varias veces para conseguir una visión completa de escenas que son difíciles de relatar. Una gran cualidad de la autora es esta, describir relaciones con palabras que nos llevan a sentir que somos un personaje en una película. Conforme leemos, visualizamos momentos llenos de erotismo que nos obligan a seguir leyendo, porque aquí la pasión transgrede, vulnera y excita. Jugaré contigo es una novela escrita con elegancia, donde la poesía en prosa nos lleva a sentir una gran sensualidad. Cito:
La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, porque hay cosas que no se comparten, historias que nunca se cuentan, que nadie debe conocer. Esas historias arden solas en su silencio. Maritza Buendía, autora zacatecana, no es una escritora atormentada, pero sí muy apasionada y perfeccionista. Algo que destaca en sus novelas son los personajes que recrean la ambientación en sus historias. Ella los construye y los deja libres. Por lo mismo, nos encontramos con seres humanos que se equivocan, disfrutan y se rebelan ante las normas, sin lecciones ni juicios. Ella les da licencia para que tomen sus propias decisiones, con el fin de que la historia se ajuste congruentemente a la personalidad de cada uno. En esta historia, las muñecas son un recurso que aprovecha para crear situaciones que de otra forma parecerían inverosímiles. De hecho, cuando habla de sus muñecas se le iluminan los ojos y nos encontramos con una niña que juega, creando historias. Maritza es una escritora auténtica, honesta y sencilla, que deja el alma en cada una de sus obras. Considera la sexualidad como una experiencia mística, por lo que vive en la búsqueda del equilibrio perfecto entre el amor, el erotismo y su propia sexualidad. Y platicando con ella, cuando le pregunté acerca de su propia sexualidad, se sonrojó y soltó una risa nerviosa. En ese momento descubrí a una mujer que, por lo que nos cuenta, pensaríamos capaz de todo, pero no. Sencillamente tiene una imaginación desbordada y un gran deseo de seguir jugando. Maritza es una mujer que se atreve a escribir erotismo y lo logra, porque muchos se quedan en el intento o cruzan esa línea que los lleva a la vulgaridad. Jugaré contigo nos relata fantasías que quizá algunos compartimos y por razones obvias no vamos a cumplir. Así como les platiqué en el programa que hice para las edades de Lulú. Hilda Romero, Adrián Estrada, mi cariño para ustedes dos. Va mi trivia. Novela que nos platica la historia de un preso que lleva un tatuaje en el cuello en forma de mariposa. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y déjenme sus comentarios. Ya saben que siempre los leo y me encanta responderles. Soy Inés Recamier, la librera, y los abrazo. Gracias.